activa la campanita y suscríbete. Hola a todos, hoy vamos a llevar la emulación a otro nivel. Es posible jugar God of War, Ghost Spartan, pasando por todas las resoluciones desde 4K hasta llegar al 8K nativo y mantener 120 FPS constantes. Lo vamos a descubrir en este test de rendimiento, en el cual vamos a poner a prueba nuevamente la RTX 5060 Ti y el Core i5 12400F y 32 GB de VRAM, 32 GB de RAM. Vamos a ver qué tanto marcan la diferencia, qué tal rinden para poder lograr esa fluidez total. Y recordemos que estoy jugando en una pantalla 4K para poderle sacar el mayor también provecho visual. Recordemos que estamos usando las tecnologías de Lossless Scaling y pues poder ver y analizar qué tanto consume de VRAM, de procesador, de RAM este juego en estas resoluciones tan altas. Entonces nos vamos con nuestra primera prueba a 2K. Bien, entonces aquí iniciamos nuestra prueba y aquí podemos ver la configuración que se va a usar en todo el test en las diferentes resoluciones, y la vamos a empezar entonces en 440. Y aquí podemos ver entonces lo que se está usando de configuración. Bien, pues aquí vamos. Estamos con 58 FPS estables. Vemos que iniciamos con unas características en la parte izquierda de 14 GB y media de RAM usadas. Tenemos el i5 a un 46%, casi 5 GB de VRAM y la gráfica un 37%. Entonces acá vemos que los FPS son totalmente estables. Muy buena la jugabilidad. No hay mucha exigencia. Recordemos que esta gráfica está hecha para un buen rendimiento en 2K. Y aquí lo estamos viendo, que saca muy bien esfuerzo y pecho para dicha resolución. Ahora aquí vamos a irnos a 120 FPS. De una vez adaptativos para ver qué tal nos rinde. Como tenemos una base sólida de 58 a 60 FPS, el rendimiento es genial, es brutal, es muy bueno. Aquí podemos ver, no bajan los FPS, la RAM sigue casi parecida, y podemos ver que la VRAM sí aumentó un poco. Entonces ahí vemos que empezó a consumir, que es más VRAM, pero tenemos estables allí estos FPS. Entonces continuamos al 300% en 4K, 60 FPS. No estamos usando tecnologías de los scaling nativo. Y vemos acá que también tenemos los 60 FPS, 58 en este caso, estables. Me pasó igual que con la configuración del otro. No me da los 60 FPS, pero bueno, son estables, bastante estables. Entonces acá vemos
No hay ninguna pérdida de FPS. Voy a pasar algunos lados rápido. Recordemos que es para pruebas de rendimiento y de gráficos. Como se ven, la RAM aumentó, la VRAM también aumentó y el porcentaje del uso del procesador sigue parecido al 2K. Ahora nos vamos con Lossless Scaling, adaptativo a 120 FPS. Bien, aquí ya cargó. Tenemos 115. Y acá podemos ver que es súper fluido, gracias a que tenemos una base de 50 FPS totalmente estables. Entonces acá la jugabilidad es muy buena, la resolución también es muy buena. Entonces se tiene en 4K una muy buena jugabilidad. Vamos entonces con la resolución al 400% en nativo. Vamos a ver qué tal nos va. Entonces aquí vemos que seguimos obteniendo 58 FPS estables. La RAM sigue casi igual, la VRAM también. Y el uso de cada uno también está muy a la par que el 400%. Vamos a ver acá en pelea cómo nos va. Súper responsivo. Se siente muy fluido. Muy bien. Y ahora entonces vamos a activar el Lossless Scaling en adaptativo. Bien, entonces adaptativo a 120. Recordemos que este adaptativo lo que está haciendo es multiplicarlo por 2 para dar 120 FPS, y si de pronto hay algún bajón, pues le sube un poquito más, pero pues bajones no hay. Bueno, aquí hubo un poquito. Llega a 55. 53 por ahí observo. Pero muy jugable. Una experiencia muy buena. Está totalmente jugable. Entonces aquí vimos el rendimiento a este escalado. Bien, entonces nos vamos aquí al 500%, de nuevo 60 FPS. Y vamos a ver qué tal nos va acá en plena pelea. Tenemos los 58 FPS estables en plena batalla. Y nos vamos entonces ahora a ayudar de las tecnologías de Lossless Scaling. Revisemos la RAM y la VRAM, de qué tanto uso tienen. Entonces vamos a Lossless Scaling. Bien, aquí entonces lo vamos a poner otra vez adaptativo a 120. Vamos a ver qué tal es. Recordemos que estoy en una pantalla 4K a 60 Hz. No me imagino la locura de este juego en una pantalla 4K a 120 o más. Si alguno de pronto ha tenido la posibilidad de jugar en esas resoluciones, que nos lo diga en los comentarios. Vamos a ir de nuevo a la pelea. Nos damos cuenta que está con algunos bajones. Bajó a 53, a 52. Pero se imaginan este juego en 500% a unos 180 FPS.
en una pantalla con esa tasa de refresco, sería genial. Entonces acá podemos ver, tenemos algunos bajones, 45, 47. Pero pues el Lawless Scaling está haciendo ahí su trabajo, adaptándose a 120 FPS estables. Estaríamos jugando en un multiplicador por 3 según estoy viendo. Pero la jugabilidad totalmente jugable. Bien, continuamos acá entonces con nuestras pruebas. Aquí tenemos entonces al 600%, a un 8K nativo, al 60 frames. A ver cómo nos va. Aquí ya podemos ver que tenemos 47 en la ventana de pausa. Vamos aquí a hacer caer esta estatua a ver qué tal va. Acá vuelve a subir a 57. Vamos a ver aquí con este estallido de partículas a ver qué tal va. Cayeron a 17 FPS. Bueno, ya volvieron a cargar. Por lo que está quieto y no se necesita tanta fluidez ahí. Es pasable. Subió a 6 GB de VRAM. Seguimos usando las mismas 14 de RAM. El procesador sigue tranquilo, un porcentaje bajo. Y vamos a ver aquí entonces en pelea cómo nos va. 50 FPS, alcanza ya a bajar. Está bien, súper jugable, decente. Alcanzando casi los 60 FPS. Ya no son tan estables como ahorita. Pero bueno, aquí vamos. Ahora ponemos el Lawless Scaling. Aquí continuamos entonces con adaptativo. A 120. Si alguno tiene una pantalla 8K y quiere revivir este gran juego, le iría la locura con estos gráficos. Bueno, vamos a ver qué tal nos rinde acá. Bajo a 37, 38, 40. Estaríamos jugando aquí en un multiplicador por 3. Subió aquí los FPS. No es injugable. Totalmente jugable. La fluidez está muy excelente. No se siente retrasos en la jugabilidad. Muy cómodo. Si alguien ha podido jugar en una pantalla 8K o de pronto tiene para jugarla en 8K, que nos dejen en los comentarios qué tal es esa experiencia. Debe ser una cosa de locos, como estas pruebas que estamos haciendo. Pruebas de locos, exigiendo al máximo un hardware de gama media alta, podríamos decir. Entonces, si alguno ha tenido esa oportunidad, que nos dejen en los comentarios qué tal es. Y si tiene la posibilidad de hacer alguna prueba, nos la puede recomendar. Tenemos entonces la resolución al 700%. Vamos a ver qué tal nos va. Nativo. Llevemos esto a lo máximo que de pronto podamos tener. Los FPS bajaron. Sí, están bajos un poco, pero es súper jugable. Vamos rápido allí donde hay más exigencia gráfica. Recordemos que estos test es para llevar al máximo nuestro hardware y pues ver de qué está hecho. Entonces acá tenemos 47 FPS. Ya tenemos una pérdida de 10 FPS a comparación del 400% y 500. Aquí bajamos a 13. La resolución es brutal. Vamos a ver cómo nos va allí en la pelea. Observen cómo se ven acá las texturas. Antes de que veamos la pelea, ¿a cuánto cree que van a bajar esos FPS? Déjenlo en los comentarios. ¿Cuánto cree que van a bajar? Listo, empezamos. Vamos a ver qué tal nos va. Vean, súper responsivo. La esquivada fue
tranquilamente. No tenemos allí dificultades como nos pasó con el de Dios de la Guerra 3, que se sentía en resolución del 600% fallos. Pues porque los FPS disminuían bastante. Acá no hay lío. 40, súper estables. Entonces tenemos 40 sin los less scaling. Vamos a activar los less scaling a ver cuántos tenemos como base. Y pues nos va a dar los 120. Entonces vamos a mirar. Entonces acá tenemos 120 estables adaptativos. Listo, ahí ya se activó. 119 bajó a 35. Si nos damos cuenta baja a 35 porque pues obviamente consume recursos allí el procesador. Pero nos damos cuenta, la jugabilidad es muy buena. No hay retardos. Vean. Cuando se le da la instrucción de una vez responde. Acá otra vez. Bien. Súper jugable. No me imagino si uno tuviera una pantalla con esta resolución. Tendría ya Kratos al lado jugando. Esas llamas lo quemarían. Los leo en los comentarios. ¿Cómo ven ese uso de VRAM? 7 GB de VRAM. 14 de RAM. Tenemos 30 FPS como base. Y las temperaturas. ¿Qué tal esas temperaturas? ¿Cómo las ven? ¿Las ven muy altas, muy bajas? No sé. Por si de pronto tienen la duda, tengo ventilación por ventiladores. No tengo líquida. Todo es por ventiladores. Entonces, observen allí esas temperaturas, porcentaje de uso de la tarjeta gráfica, el procesador. Pues aquí ya que está más suave los gráficos, podemos observar que es súper jugable. Lo leo en los comentarios. ¿Qué tal les pareció? Súper recomendado el ver todo el video y estas pruebas. Y si alguno tiene la posibilidad de en algún momento jugar a estas resoluciones, que nos lo comente y nos diga qué experiencia es. Debe ser brutal en una pantalla de esta resolución. ¿Se imaginan que ese se vuelva el estándar más adelante? Aunque para eso vamos, ¿no? Con esas consolas que van a salir tan brutales, gama súper alta. Entonces gracias por ver, espero les haya agradado el contenido. Poder ver qué tanto le podemos exprimir esa VRAM a esta tarjeta gráfica, el procesador también, y cómo poder traer un juego ya de hace añitos hoy en día con una calidad gráfica de otro mundo. Muchas gracias por ver y un abrazo. Espero les haya gustado. Espero sus comentarios, sus likes, que se suscriban. Y recordemos que estamos haciendo pruebas, viendo cuáles de los juegos más exigentes de Dios de la Guerra y cómo los podemos hoy en día poder revivir. Son muy buenos estos grandes juegos. Para más contenido, suscríbete, oprime la campanita y dale like.